¿Sabían que el medievo está de vuelta y viene pisando fuerte? ¿Saben acaso de lo que estoy hablando? ¿Stacy? Bueno, yo diría que la Reserva Federal es la que se comporta como si estuviésemos en la Edad Media. Supuestamente poseen todo el conocimiento y tienen un libro especial que nadie más puede leer. En su mundo no existe la imprenta y no existe la posibilidad de leer y entender, de sentarse en una habitación, de absorber ese conocimiento y compartirlo. ¿Y ellos qué están haciendo? Imprimir dinero, que es el equivalente a hacer un agujero en el cráneo de la gente o ponerles sanguijuelas para extraerles espíritus malignos. Respecto a lo que la Reserva Federal está haciendo, así estamos presenciando una burbuja o no, y quién vino antes que quién, o como siempre digo, no se sabe qué fue antes, si el huevo o la Reserva Federal, podemos ver esta gráfica con datos de Apple y Tesla. Se ve que han sufrido altibajos a veces al mismo tiempo, otras no, hasta que la Reserva Federal comenzó a intervenir en el mercado de recompra. Ahí ya se ve cómo comienza la curva parabólica para ambas empresas en ese mismo instante. Apple, la empresa más grande del mundo, o la segunda, duplicó su valor en un año. Es extraño que una empresa tan grande pueda duplicar su valor, pero lo ha hecho. Lo mismo le ha pasado a Tesla. Es decir, que o sus principios son exactamente los mismos y sus directores están haciendo algo original y único, creando riqueza y un futuro esperanzador exactamente al mismo tiempo, o la Reserva Federal está detrás de ello. En el caso de Apple, que es la empresa más grande del mundo, valorada en 1,4 billones de dólares, lo que están haciendo es engordarse a sí mismos, recomprando sus propias acciones gracias al dinero gratuito del Banco Central. Sí. Se están haciendo más grandes que muchas naciones soberanas y ya hay 4 o 5 megaempresas como esta. Nuevamente volvemos a la Edad Media. Nos encontramos con estos 4 o 5 reinados, con sus grandes terrenos. Las tierras de Apple, las llanuras de Tesla o las montañas de Google. La gente que vive fuera de las murallas de estos feudos no son más que nómadas con nada en su haber. En San Francisco están reapareciendo enfermedades medievales como el tifus. Hay gente haciendo sus necesidades en la calle. Esta nueva Edad Media es lo que yo llamo el neofeudalismo y está resurgiendo a una velocidad pasmosa. Este es el resultado de la acción de la Reserva Federal, de la cura de sanguijuelas que le están aplicando al sistema financiero. Y quizá esté funcionando, o al menos ellos así lo creen. Por otro lado, no estaría de más echar un vistazo a estos datos que vamos a mostrar ahora y pensar, tenemos que quitar esas sanguijuelas de ahí. Las grandes empresas nunca habían dominado el S&P 500 como lo hacen ahora. Las 5 grandes, Apple, Microsoft, Google, Amazon y Facebook, logran un récord con un 18% de la capitalización de mercado gracias a acciones monopolistas. Claro, y yo creo que no hay métrica que valga para medir la valoración del mercado de acciones cuando 4 o 5 grandes empresas poseen el 18% del mercado. Además, predigo que ese número crecerá hasta un 80% en los próximos 5 años porque nos estamos dirigiendo a un nuevo periodo neofeudal en el que estas 5 empresas, junto a algunas firmas de capital privado como BlackRock, poseerán absolutamente todo. El mercado de valores y de bonos está yendo a parar a manos privadas gracias al dinero gratis, y el resultado será el establecimiento del neofeudalismo. Es algo que simplemente está más claro que el agua. De hecho, se comenta mucho que algo más del 40% de las empresas del S&P 500 son empresas zombies. Está claro que no se refieren a estas 5, sino a otras empresas que, si no fuese gracias al dinero de la Reserva Federal, habrían desaparecido ya. Yo creo que uno de los principales motivos tras esta intervención es el control de las masas. Es una cuestión de percepción. Necesitan fingir que son 500 empresas. ¿O piensas que quieren ser el S&P 5? Sí, lo pienso. Está claro que ese es el hecho. Pero necesitan esa ilusión, necesitan que la gente crea que cualquiera puede formar parte del S&P 500, que hay competencia y el capitalismo funciona. Para eso necesitan tener 500 empresas y por eso ha intervenido en la economía con sus sanguijuelas, para que de verdad parezca que hay algún tipo de capitalismo y competencia. Pero está claro que no es así. Como ya hemos hablado tú y yo muchas veces desde que volvimos a Estados Unidos y tuvimos que sufrir el Obamacare y el mercado de la ley de cuidado asequible, que a pesar de
llamarlo mercado, en muchos estados consiste en una única aseguradora. Vamos a repasar otra noticia relacionada con este macabro sistema de economía ficticia en el que no hay competición real ni nada que se le parezca. Los planes con deducibles altos ponen en peligro la salud financiera de pacientes y hospitales rurales. Según la organización sin ánimo de lucro National Rural Health Association, la deuda tóxica de los hospitales rurales ha crecido alrededor de un 50% desde que se aprobó la Ley de Cuidado de Salud Asequible en el 2010. ¿Y por qué ha pasado esto? Por culpa de los deducibles altos. Lo comentaremos en breve. La gente de las zonas rurales estadounidenses adquirían planes, acaso por primera vez, pero unos que no podían permitirse, comenta Maggie Leweni, vicepresidenta de políticas gubernamentales de la organización. Los planes parecían tener sentido hasta que enfermaron. Mucha gente que vive en zonas rurales tiene unos seguros con deducibles por un valor de $10,000. Hablamos de zonas rurales de Wyoming, Dakota, Colorado, áreas remotas, y los hospitales rurales no están equipados para hacer frente a casos como accidentes de tráfico o infartos. Lo que hacen en esos casos es estabilizar al paciente en estos hospitales rurales hasta que pueda sobrevivir durante las siguientes horas y luego lo trasladan a un hospital de la gran ciudad más equipado. ¿Qué sucede? Que el primer hospital que atiende al paciente consume ese deducible de $10,000. La aseguradora pagará todo lo que supere los $10,000, en este caso los gastos en los que incurra el hospital de la gran ciudad, mientras que el hospital rural tiene que contar con que el paciente tenga esos $10,000, pero lo habitual es que no les puedan pagar. Vamos, que los hospitales rurales están en la ruina. Así es. Es decir, que la asistencia sanitaria está en la ruina y mientras la mortalidad infantil sube en Estados Unidos, la esperanza de vida cae en picado. Las adicciones a los opiáceos aumentan igual que las tasas de suicidio. ¿Y por qué? Porque el capital privado se ha metido en el negocio de la asistencia sanitaria. Son las sanguijuelas más peligrosas y chuparán la sangre de todos los agujeros de quien se encuentren por delante, hasta que acaben con todo y no tengan nada de lo que alimentarse. Es curioso cómo la gente al leer estas estadísticas dice que durante los últimos años la esperanza de vida estadounidense ha sufrido una caída temporal. Lo dicen también en las noticias, pero no es verdad. Lo que hay es una caída permanente e institucionalizada de la esperanza de vida porque se está promoviendo el suicidio y que el capital privado mate a la población. No hay marcha atrás. Pensemos en el neoliberalismo. El neoliberalismo habla de un mercado que lo solucionará todo. Debe haber un mercado, un precio, etc. Lo que está sucediendo con los mercados financieros es que la Reserva Federal dice que los consumidores no estábamos gastando lo suficiente y como castigo nos imponen tipos impositivos inflacionarios y tipos de interés negativos. Nos quitan nuestro dinero y todo nos cuesta más, hasta el punto de que pueda parecer que no merece la pena ahorrar $1,000. Prefieren que nos los gastemos. Todo esto, claro está, tiene efectos negativos. Esto mismo hizo Obama al creer en el neoliberalismo y crear estos mercados, a pesar de ser obvio que en determinadas zonas solo existía un proveedor. Pero él creyó fervientemente en esa idea, igual que los consultores y asesores que trabajaron para diseñar el Obamacare. Todos ellos se reunieron con las aseguradoras y decidieron que un deducible muy alto activaría a los consumidores y les alentaría a buscar el mejor precio. Pero bueno, los datos de estos hospitales rurales demuestran que es muy complicado negociar precios cuando uno va a un sitio en estado de coma. Veo complicado que mientras están intentando reanimar a alguien tras un ataque al corazón, se les pueda preguntar a los médicos por el precio de lo que le están haciendo, si no pueden hacerlo con equipos más baratos. Ese tipo de cosas no pueden tratarse en una situación así, de modo que los deducibles no valen para convertir en avezados consumidores a la gente que sufre un paro cardíaco o está en una situación de vida o muerte. Entiendo. Aquí la palabra clave es neoliberalismo. Exacto. Que los mercados sean sacrosantos es una idea que parte de Milton Friedman bajo la doctrina de Reagan y Thatcher. Ahora estamos entrando en una etapa de lo que llamaríamos fundamentalismo mercantil, como si fuese un fundamentalismo religioso. Los estadounidenses han de creer en la santidad de los mercados por encima de todas las cosas.
Se adoró la determinación de precios, a pesar de que viniese dada por depredadores monopolistas, fondos de capital riesgo, banqueros tramposos y Ben Bernanke, el peor grupo de personajes que se podría reunir fuera del infierno. El resultado, claro está, es previsiblemente malo. Durante los últimos 3 años, 120 hospitales rurales tuvieron que cerrar sus puertas. Muchos de ellos estaban en los lugares más desfavorecidos, zonas en las que viven los deplorables de los que hablaba Hillary. Esto es lo que pasa normalmente cuando las políticas no funcionan. Lo más fácil es culpar a las víctimas de que no hayan salido bien. Hemos puesto una sanguijuela en el sistema financiero, lo hemos destruido mientras toda nuestra vida y riqueza se escapa poco a poco hacia Manhattan, San Francisco y Los Ángeles. Pero la culpa es del perdedor. De acuerdo con la entrevistada del Grupo de Asuntos y Políticas Gubernamentales de la organización, la situación nunca llegó a funcionar del modo previsto. El objetivo era que cada uno en su computadora hiciese como cuando compra un billete de avión y buscase el producto que mejor se adecuara a sus necesidades. Pero en las zonas rurales de Estados Unidos no se puede elegir. Solo hay una opción. En cuestión de decisiones económicas a corto plazo, la gente no es muy inteligente. Toman malas decisiones de consumo, y esa es la clave de la economía estadounidense. El 70% de las decisiones de los consumidores son malas decisiones. Esto ha allanado el camino para potenciar la adicción a los opiáceos, la crisis de la esperanza de vida, la de mortalidad infantil y la ecológica. Basta con aplicar esa lógica errónea a la asistencia sanitaria para que la gente tome voluntariamente malas decisiones a corto plazo para su salud, para rematar las malas decisiones que ya estaban tomando en otros temas. Gracias, Obama. Las malas decisiones se demuestran claramente al ver que 1 de cada 4 dólares de nuestro caro sistema sanitario se dedica a la diabetes. Es verdad que alguna gente nace ya con diabetes de tipo 1, pero la diabetes de tipo 2 la provoca la obesidad y la mala alimentación. También es cierto que, por culpa de todas las intervenciones, el suministro de maíz en el mercado está desbordado y esto ha provocado que haya sirope de maíz en todos los productos. Este es el tipo de malas decisiones que nos han llevado a un mercado con un solo proveedor. Todo el mundo actúa como si no viese al mago de Oz, como si fuese alguien tras una cortina. Esto no se menciona en los debates de los demócratas y parece que les da miedo admitir que solo hay un proveedor. ¿Cómo pueden llamar a eso mercado? ¿Por qué no admitimos de una vez que estamos en una economía ficticia? Vamos a tomarnos un descanso. No se olviden de acercarse a su supermercado más cercano y comprar una bolsa de sanguijuelas por $9,95. ¡Menudo chollo! Atención, aviso legal. Este canal es poco recomendado. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente falso. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos por nadie. Hola, mi nombre es Ramón Vélez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años.